Bien, hermanitos, vamos a empezar entonces con el resumen que nos trae el hermano Jacobo del capítulo 10 de Romanos. Hola, hola. Hola, Danis, Dios te bendiga. Estimados hermanos, buenas tardes, buenas noches. En el libro de Romanos, capítulo 10, que estamos estudiando con nuestro hermano Roberto Miranda, partimos del versículo 1, donde el apóstol expresa que tiene un anhelo muy grande en su corazón. Es decir, de compartir la palabra, el evangelio, con la gente de su raza, de su religión, que guardaban la ley de Moisés. En el primer viaje misionero, en Hechos capítulo 13, el apóstol Pablo, como saben, salió de Antioquía de Siria. Los 3 viajes salieron de ese lugar, que hoy pertenece a Turquía, ese lugar, Antioquía de Siria. Y cuando Pablo y Bernabé llegan a Pisidia, ahí nosotros podemos ver Hechos capítulo 13, versículo 16 en adelante: varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. El apóstol Pablo, hermanos, ama a su gente, a su pueblo. Es verdad que él es el apóstol a los gentiles, pero a donde él llega, siempre busca a los judíos. Y justamente aquí en Antioquía de Pisidia, según parece, no estuvo muchos días. Sin embargo, nosotros tenemos registrado que en ese lugar de Antioquía de Pisidia, el apóstol Pablo predicó su sermón más largo que nosotros tenemos escrito. Quizás el sermón más grande, más prolongado, lo predicó aquella noche en que Eutico se cayó del tercer piso dormido, ¿no? Porque Pablo extendió su discurso hasta la medianoche. Pero aquí en Antioquía de Pisidia tenemos el sermón escrito para leer nosotros del versículo 16 al 40, que serían 26 versículos, y que para bendición de nosotros, ahí lo tenemos escrito. Entonces, Pablo siempre tenía ese corazón de amor porque Cristo estaba en él, ¿no? Pablo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo, recuerdan cuando llega también a Filipos, no había iglesia en Filipos, tampoco había sinagoga, pero él pregunta y luego entonces se entera de que a orilla del río de Filipos, un grupo de mujeres judías se reunían para orar a Dios. Y Pablo les predica. Y recuerdan ustedes que el Señor abrió el corazón de esta dama vendedora de púrpura, Lidia, y ella con otras personas más creyeron en el Señor y se bautizaron. Fue el comienzo de la iglesia en Filipos. Entonces,
ese anhelo, ese amor, como lo tenía el apóstol Pablo, deberíamos de tenerlo también nosotros, usted y yo. En el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Los judíos del tiempo del apóstol Pablo, hermanos, eran muy religiosos. Tenían el templo, tenían sacerdotes, tenían toda una institución que les ayudaba a seguir el camino de Dios. Pero todo eso se volvió exterior y sus dirigentes estaban ciegos espiritualmente, que no pudieron identificar a Jesús como el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías, el ungido. El apóstol Pablo llevó el evangelio a la gente de su tiempo, judíos y también gentiles. Volviendo a eso, a este pensamiento, nos hace recordar a Andrés, quien era un discípulo de Juan el Bautista. Andrés encontró a Jesús. Juan el Bautista señaló a Jesús: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces Andrés fue a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Encontró a Jesús. Pero luego él fue donde su hermano Pedro y llevó a Pedro a Jesús. También dice la Escritura que Felipe llevó a Cristo, a Jesús, a Natanael. Nosotros hemos de llevar a Cristo, empezando el trabajo en nuestras casas, sin ir tan lejos, en nuestro hogar, nuestros hijos, nuestros vecinos, amigos con quienes hacemos amistad. Facilita para llevarles el evangelio. Por lo tanto, los judíos eran muy religiosos. En el versículo 2, el apóstol dice: yo le doy testimonio de que tienen celo de Dios, muy religiosos, acompañado de sus tradiciones, que sus grandes doctores, sus grandes sabios habían elaborado. No eran mandamientos de Dios, sino enseñanzas humanas construidas por sus sabios. Y el pueblo judío entonces vivía aferrado más a sus tradiciones. Por eso habían descuidado a sus padres, honrar padre y madre por seguir sus tradiciones humanas. Les faltaba, hermanos, como dice el apóstol Pablo, ciencia, conocimiento, libre de tradiciones humanas, la palabra de Dios tal como la tenemos, hermanos, y precisamente para nosotros, el Evangelio de Jesucristo. En realidad, ¿recuerdan cuando Jesús resucitó? Dos personas caminaban apresurados, tristes, comentando la muerte de Jesús, y no se daban cuenta que detrás de ellos iba Jesús resucitado. Y Jesús se identificó a ellos y les mostró a ellos
por medio de las escrituras del Antiguo Testamento, que hablan de Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, que habría de morir por nosotros en la cruz y que habría de resucitar. Ese conocimiento, hermanos, no lo conocieron, no alcanzaron a entenderlo, a verlo los líderes, los dirigentes del pueblo judío. Me gusta dos personajes. Uno era una mujer, la mujer sirofenicia, que fue a Jesús y declaró, exclamó, Señor. Es decir, reconoció que Jesús es Dios y luego dijo, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús es el Hijo de David. Ella, siendo pagana, siendo gentil, ella alcanzó ese conocimiento de que Jesús es Dios y es el Hijo de David que había de venir 1000 años después que David escribió el Salmo que hace referencia a dos señores, Salmo 111, creo. Ella identificó a Jesús como lo que él era en toda su dimensión, en toda su grandeza, su majestad. Y también un judío, un hombre que era ciego, Bartimeo, escuchó cómo la multitud caminaba, hacía ruido, y él preguntó qué ocurría. Y le dijeron, es Jesús el que está pasando por aquí. Y él exclamó, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él, aunque estaba ciego físicamente, pero su entendimiento podía ver en Jesús, como dice Pablo, por los ojos de la fe, podía ver a Jesús, identificarlo como el Hijo de David, el descendiente de David, que habría de venir al mundo para instalar el reino eterno, que es la iglesia. Hermanos, nosotros hemos de crecer en este conocimiento que ya, como dice Pablo en su visita a los ancianos de Éfeso, en Mileto, Dios nos ha dado ya todo el conocimiento que necesitamos tener para ser felices, para amonestarnos, para perdonarnos, para ayudarnos a crecer a esa estatura de la plenitud de Cristo. El apóstol Pablo nos dice que los judíos construyeron su propia justicia, es decir, la forma de salvar, de alcanzar la justificación ante Dios, no se basaron en la palabra de Dios. Es decir, no lo entendieron, no lo comprendieron como ahí se enseña. Y por eso entonces ellos no podían ser justificados por las obras de la ley, que además estaba acompañado por sus tradiciones humanas. La ley, hermanos, como dice el apóstol Pablo y como explicaba nuestro hermano Roberto, la ley ha sido para llevarnos a Cristo. La ley no salva. La ley podemos comparar a un espejo en donde nosotros podemos vernos si la corbata está bien colocada, si nos hemos peinado o nos hemos olvidado de peinar los que tenemos cabello, ¿no? El espejo nos ayuda, pero nos ayuda a que nos veamos nuestro estado, pero no nos ayuda a mejorar. La ley muestra y mostró
los pecados, el estado de decadencia espiritual de los judíos, de los israelitas. Y una vez que se reconocieron pecadores, entonces sintieron la necesidad de un redentor, de un salvador, y la ley entonces nos llevó a Cristo, amén, llevó a ellos. Amén. La ley lleva a Cristo para que ya no bajo la ley, sino bajo Cristo pueda recibirse la justificación, amén. Hermano, no estoy controlando el tiempo, hermano Roberto, disculpe. Tenemos una vida eterna, hermano. Bueno, entonces, usted me señala, me hace recordar cuando mi hermano Jorge y yo predicábamos juntos en Lima hace muchos años. No teníamos reloj, ni de mano ni de pared, no teníamos reloj. Entonces, lo que hacía es que cuando él predicaba, yo me ponía al final de todos, atrás, ahí en Panamericana Norte, y ya cuando ahí buscaba un reloj, ¿no? Un relojito, veía la hora y yo le hacía así con las manos, que ya terminó su tiempo, ¿no? Y él hacía lo mismo conmigo. Usted me hace con la mano así, hermano Roberto, ¿ya? Entonces, Hermanito, yo tenía una señora que tenía como 80 y pico de años que se sentaba hasta atrás y cuando era hora me decía, ah, me que, decía, que ya termine. usted sígale, hermano, no se preocupe. No, no, no entendí la broma. No, no fue broma, era real. Yo- así me Bueno, decían a mí. explica, hermanos, en el versículo 5, que la justicia que es por la ley declara el apóstol Pablo. La ley entonces enseñaba, hermanos, que al cumplir esos mandatos, entonces uno pudiera ser justificado. Pero resulta que nadie pudo cumplir la ley, nadie. La única persona que cumplió la ley y más allá todavía de lo que pide la ley fue Jesucristo. Dice el Levítico 18:5, un texto conectado a esto. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellas. Yo, Jehová. O sea, si cumplía la ley, podría vivir, ser justificado. Nosotros entendemos por la explicación del apóstol Pablo que aprendiendo la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, que está hecha en su forma, en su naturaleza, está hecha exactamente para encajar en el alma, en el corazón del ser humano. Es decir, hay compatibilidad, diríamos así, encaja. Dios hizo perfecto su palabra, el Evangelio, para que el hombre lo pueda recibir y cuando el hombre no lo recibe, lo rechaza, es por culpa de él. Pero Dios nos construyó, nos creó para servirle, es lo que dice Pablo en Efesios, para obedecerle por la eternidad. Entonces, el resultado, como explicaba el hermano Roberto, es que llegamos a creer y a confesar a Jesucristo resucitado.
muchas veces limitamos la confesión de fe al momento antes del bautismo, pero el creer es permanente cada día y confesar, en cierto modo, también es permanente hasta el día en que venga Jesús. Por medio de nuestros actos, nuestra forma de vivir, compartir la palabra, estamos confesando el nombre de Jesús. Y por lo tanto, entonces, esta fe obediente no nos hará avergonzar. En Romanos capítulo 10, versículo 16 dice, mas no todos obedecieron al evangelio, pero sí escucharon el evangelio, pero no obedecieron. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? 700 años antes de Cristo, el profeta anuncia eso, el rechazo del evangelio por quienes lo han de escuchar. Por lo tanto, oír el evangelio y obedecerlo es lo que nos enseña el Señor. Amén. Dice el texto, versículo 12, porque no hay diferencia entre judío y griego. No hay diferencia. Romanos 3:23, un texto bien conocido. ¿Qué dice, hermanos? Pues por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Amén. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 3:23, 24. Solamente tanto judíos como gentiles, todos son justificados gratuitamente en Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Y por lo tanto, dice en versículo 13, el que invocare el nombre del Señor será salvo. En Hechos 22:16, recuerdan, hermanos, cuando Saulo recibe la visita de Ananías. Saulo estaba ciego, no había comido por 3 días. Él estaba orando por 3 días, seguramente que tenía mucha fe ahora, estaba arrepentido de sus pecados, pero todavía estaba en sus pecados, le faltaba el perdón. Por eso Ananías, cuando llega donde Saulo de Tarso, que está ciego, Ananías le dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lavas tus pecados invocando su nombre. Algunos quieren explicar que lavar los pecados es el momento de invocar el nombre del Señor separado del bautismo. Pero nosotros vemos que Ananías se refiere a que Saulo debe bautizarse invocando el nombre del Señor y lavar sus pecados en ese acto de obediencia. Amén. Eso es lo que enseña la palabra. Hasta ahí, hermanito Roberto. Ok, muchas gracias, hermanito Jacobo Chalco Mejía. Dios me bendiga, hermanito. Bien. Entonces, siguiendo ahí, vamos a regresar al capítulo 10, versículo 11, después de que dice que se cree con justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y explicó claramente, me gustó mucho la explicación de Jacobo, de que confesar
no es nada más decirlo, sino es con las obras que hacemos. Estamos confesando a Jesús, de que es nuestro Señor, de que es nuestro Salvador. Muy bueno, buen punto, porque eso es lo que le pedía Juan el Bautista a los judíos que se iban a bautizar, que hicieran actos de arrepentimiento, ¿verdad? Que demuestren lo que están diciendo. Entonces, igual que dice Santiago, la fe sin obras es, ¿qué? Muerta. Muerta. La fe sin obras es muerta. Bueno, vamos a leer del versículo 11 hasta el 21, que a ver si podemos explicarlo y leerlo y comprenderlo. ¿Quién de las hermanitas me hace el favor de leerlo? Tenemos a Lisbeth, Dayana y Edanis. Brinquen a la oportunidad. ¿Quién lo va a leer? ¿Me oyen? ¿Me oyen bien? Amén. Adelante. Sí, bueno, del 11 al 21. Ajá. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin saber, sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por él y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado, me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Amén. Palabra de Dios. Ok, vemos así en general, especialmente llegando al final de esta lectura, que Pablo sigue hablando de el problema que existe de que el judío no quiere dejar su judaísmo y quiere justificarse por la ley. Y él quiere cambiarles a la fe en Cristo, que es lo que está haciendo, y ha estado dando ejemplos de cómo se tiene que hacer y cómo opera Dios para poder hacer estas cosas y qué es lo que uno mismo debe de hacer. Entonces hay que analizar aquí lo que Dios quiere decirnos, hay que analizar lo que Dios quiere que entendamos, y hay que analizar lo que Dios quiere que hagamos, ¿verdad? Son tres cosas bien que tienen que ver todas con Dios, con Dios. Y cuando lo vemos de esa manera, a veces es más fácil entenderlo, ¿verdad? Que es más fácil entenderlo. Porque, por ejemplo, cuando leemos el versículo 9 y 10, nos está diciendo lo que tenemos que hacer nosotros. Tenemos que confesar con nuestra boca, tenemos que creer con nuestra mente, ¿verdad? Tenemos que creer con nuestro corazón y tenemos que confesar con nuestra boca, ¿ok? Y la consecuencia de todo esto está en el versículo 11. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahora, qué es ser avergonzado? Antes de seguir adelante, ¿qué quiere decir para usted, ¿verdad? Ya que está hablando de mí, este es el resultado. ¿Qué quiere decir no ser avergonzado? ¿Por qué es tan maravilloso no ser avergonzado?
Conecte su micrófono y explíqueme, por favor. Suelten, todos ustedes son expertos en la Biblia. ¿Qué significa no estar avergonzado? No va a ser rechazado. ¿Okay? Rechazado es algo que molesta mucho, ¿verdad? Sí. No es decepcionado, hermano, también. El que cree en el Señor nunca va a ser decepcionado, al contrario, ¿verdad? Porque todas las promesas del Señor son fieles y si Él dice que creyendo, ¿verdad? Y obedeciendo el Evangelio, que enfatiza mucho ahí en el libro de Romanos, entonces nadie será decepcionado, ¿verdad? Es avergonzado, sino que será que glorificado, ¿verdad? Pero hacer las cosas conforme lo establece el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y como hemos aprendido a través de la Escritura, que obedecer, la fe obediente, ¿verdad? Dice Romanos 1:5, 16:26 también. Necesitamos tener obediente, no solamente creer, ¿verdad? Sino es el conjunto de palabras, porque el Salmo 119, 160 dice que la suma de tu palabra es la verdad. ¿Y cuál es la suma? Pues el oír, el creer, arrepentirse, confesar y ser bautizado para el perdón de los pecados. Cuando sumamos esto, tenemos el resultado de vida eterna. Obviamente, si permanecemos fieles, ¿verdad? Entonces, eso es lo que entendemos ahí, ¿verdad? Del versículo 11, que si obedecemos y ponemos nuestra confianza en Dios, nadie quedará decepcionado. Ok, Edwin, gracias. Sergio. Sí, algo así iba a decir yo. Al final es que el tema de avergonzado es que no vamos a ser defraudados. Y gracias al no ser defraudados, no vamos a ser avergonzados, que al final es lo mismo. Es como, sí, es como decir, yo voy a seguir el ejemplo de tal persona, y obviamente yo estoy siguiendo ese ejemplo, es porque realmente ese ejemplo está bueno. Y al final nadie puede decir, no, no lo puede, eso está mal así, y no. Po. El caso es que nosotros si seguimos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y si creemos en Él, nunca vamos a ser defraudados a los ojos, bueno, a los ojos de los demás. Más que nada eso es que no vamos a ser defraudados, ni no vamos a ser defraudados por Cristo, porque como sabemos todos, Él es fiel y es verdadero, porque todo lo que Él hace, así se debería hacer. Okay. Ya vimos tres No palabras que vamos, apunté, rechazado, decepcionado y defraudado. Y barra uno. no vamos a ser humillados ni desilusionados. 5. Humillados, desilusionados, defraudados, decepcionados, rechazados. Lisbeth iba a hablar algo. Sí, que iba a comentar que uno muchas veces como padre o como madre, eso lo avergüenzan a uno. Entonces, un ejemplo es ese, pues, de que como hijos, si nosotros avergonzamos a nuestro Dios cuando no cumplimos su palabra, cuando en una situación no reaccionamos o no conducimos nuestra vida conforme a la voluntad de nuestro Dios. De esa manera también podemos ser avergonzados. Okay. Ciertamente, sí pienso que tiene, como dicen los hermanos, de ser aprobados, tiene que ver con la obediencia, de qué es mi conducta, cómo llevo mi conducta, si estoy apartada, si estoy santa, apartada para Dios. Eso quería comentar, Robertito. Gracias. Gracias. Ok, aquí agarré otra. Reprobado. Entonces lo he puesto
es reprobada. Decepcionado, ¿qué más? Ya se me olvidó. Rechazado, Desilusión, sonroja. no sé qué más falta, pero en fin. Ahora, el significado tiene que ser el mismo. Estamos el mismo de nuestra relación. Vergüenza. Pena. Vergüenza. Me da vergüenza hablar, por eso no apaga el micrófono. Entonces, esa vergüenza es porque habían pecado, ¿no? Con el Evangelio, ¿qué es lo que qué es lo que se nos quita cuando obedecemos el Evangelio? El pecado, ¿verdad? Entonces se nos quita, no seremos avergonzados por ser pecadores, que se descubra cómo es cuál es la situación del problema del pecado, que se descubra o no. Porque qué es lo que hicieron Adán y Eva? Y lo que hacemos todos. Ahorita, oye, tú pecaste. Y yo no, ¿quién? ¿Yo? Olvídate, ¿no? Nunca. Dios me libre. Y empezamos hasta a invocar a Dios, ¿no? Porque en vez de reconocer, porque nos da vergüenza, nos da vergüenza. Entonces, ahora, esto es una cosa tremenda, porque por eso, si ustedes se ponen a pensar, los fariseos, el Sanedrín, los líderes de la iglesia judía, ¿verdad? Del reino de ellos, era pura apariencia. ¿Qué es lo que dijo Jesús de ellos? Sepulcros que Blanqueados. blanqueados, o sea, por fuera se ven bonitos, pero por dentro es puro hueso podrido, ¿no? Pura putrefacción. Fíjate, que no tengas que esconder nada. La sanidad mental de no tener que esconder nada. Hebreos capítulo 9 dice que el sacrificio que Dios hizo por nosotros en la cruz nos limpia la conciencia. La descendencia de Adán y Eva, y luego el diluvio, y luego Noé y su familia, y la descendencia de Noé y su familia, que somos nosotros, que todo viene de Adán y Eva, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, la promesa era para todos. Y entonces el versículo 12 vuelve a enfatizar. No hay diferencia entre judío y griego o gentil, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Y como me gustó mucho cómo explicó Jacobo también la situación de la invocación, porque la invocación tiene que ver con un llamamiento a Dios para llamarlo a nuestra presencia, pero con la conciencia limpia. Ponte a pensar, si tienes la conciencia sucia, no vas a llamarle a Dios a que venga. Estás diciendo, vente, pero no vengas. Yo no quiero que me veas como estoy. Porque yo no puedo vestir de ropa bonita para recibir a Dios. Aunque eso es lo que nos gusta practicar. Nos ponemos la ropa dominguera el domingo. La camisa limpia, la blusa más nuevecita, ¿verdad? Nos arreglamos un poquito más, nos ponemos esas cosas aquí en el cabello si tenemos pelo, ¿verdad? Para vernos bonitos por fuera. Pero Dios mira el corazón de los hombres, mira la intención del corazón de los hombres. Entonces debemos estar enterados de eso, ¿verdad?
Me gusta mucho. Entonces, la invocación al Señor es con la conciencia limpia. Y bueno, ¿cómo no va a ser? Fíjense lo que estamos diciendo ahorita, aquí entre nosotros, que somos poquitos. Estamos viendo que el bautismo es esencial o no. Es absolutamente esencial. Como era esencial que Cristo muriera en la cruz, así de esencial es que tú y yo nos bauticemos para el perdón de nuestros pecados. Así de esencial es, para no ser avergonzados, para llegar ante Él limpios. El versículo 14 lo dice. Ahora, fíjate bien. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han creído? Ahora, volvamos otra vez. Él está diciendo allá en el versículo 4, el fin de la ley, o sea, la meta de la ley es llevarnos a Cristo. Él está hablando de Cristo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Están menospreciando, pisoteando la cruz, al Cristo crucificado. Están menospreciándole. Eso no es importante. Es más importante la ley de Moisés, más importante obedecer las reglas de Levíticos, ¿verdad? Porque lo dice ahí en Levíticos capítulo 15, versículo 18, ya no me acuerdo lo que dijo, 18:5. Lo citó Jacobo hace un ratito. Cuando yo sea grande me voy a acordar las escrituras igual que él. No. Poder citar así como así. Estamos aprendiendo. 18:5, sí. ¿Y cómo creerán, dice la palabra, en aquel de quien no han oído? Y ese llamamiento, ¿a quién creen que está hablando? ¿De quién tiene que oír? Si esto lo estás leyendo tú, puedes decir, pues eso se lo está diciendo a Jacobo. Eso se lo está diciendo a Roberto. Esto se lo está diciendo a Sergio. A mí no me toca. No tengo ese talento. Pero ¿qué es lo que dice Dios? ¿Cómo irán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Ahora, me encanta el siguiente versículo, porque uno diría, yo si hubiera escrito, hubiera dicho, ¿verdad? ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, qué hermosos son las bocas, las gargantas, la lengua de los que anuncian la paz, que tienen gran habilidad para hablar, que no son tartamudos, ¿verdad? Que tienen una vozarrón tremenda. No dice eso, ¿no? Me encanta lo que dice. ¿Qué es lo que necesitas para anunciar el Evangelio según el versículo 15? ¿Qué es lo que necesitas? Yes. Yes. Y eso quiere decir, dicho en otra forma, manos a la obra, ¿verdad? El que hace un esfuerzo por compartir con alguien más lo poco que uno sepa. Si sabes leer, como Danis, lee. Si no sabes leer, llévate a Danis para que lea. O llévate la Biblia, como hay un hermanito que ya murió, por cierto, que todas las mañanas él se iba a la plaza del pueblito donde vivía, llevaba la Biblia así con el dedo así en la mano, y se sentaba en una banca a las 7 de la mañana, y llegaban las gentes que iban a ir al trabajo, a tomar los autobuses para ir a sus lugares de trabajo, y alguno se sentaba ahí a tomarse un café con él, y él le sentaba y le decía, ¿usted sabe leer? Y le decía, sí, léame aquí. Él empezaba a leer, y el viejito le decía, ya ve, usted necesita arrepentirse y bautizarse. Así era ese hombre, que no sabía leer, no sabía escribir, ¿verdad? Era como decimos en México, indio patarrajada.
O sea, que usaba sandalias, ¿verdad? Menos que alpargatas para caminar. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Ahí está el llamamiento para ti y para mí en cuestión de los que creemos. Como está escrito, qué hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian las buenas nuevas. Y yo estoy seguro que los pies de estas gentes no estaban hermosos. Eran llenos de callos, de heridas, de toda clase de cosas. Los manchados, con hongos en las uñas, en fin, todas las cosas preciosas que uno trata de evitar. Pero ante los ojos de Dios, ¿cómo eran esos pies? Hermosos, hermosos, Hermoso. hermosos. ¿Sabían ustedes que somos hermosos? A los ojos de Dios. De menos nuestros pies. De menos nuestros pies son hermosos. Fíjate nada más lo que Dios te está diciendo. ¿Ok? Ahora, ¿por qué lo hiciste? ¿Todos obedecieron? Obviamente que no. Aquí lo está diciendo, versículo 16, la profecía, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Y entonces aquí está, pero, ¿de dónde va a venir la fe? Ya lo dijo en el versículo 13 y 14. ¿No? Ya lo dijo, para poder invocar en el nombre del Señor hay que creer, y para creer hay que oír, y para oír hay que ver quién se lo diga, ¿cierto? Es así, así es, ¿verdad? Mas no todos se van, pero entonces lo que está diciendo es que la semilla hay que regarla por donde sea. Va a caer en tierra buena, qué bueno. Alguien va a morder, ¿verdad? Hay que soltar muchos anzuelos, uno de ellos va a picar. Es como pescar hombres, exactamente como es pescador de hombres. Los pescadores hacían eso, tiraron la red de este lado, de este lado, de este lado, y así, a ver cuándo caían los pescados. Y Dios es el que da el crecimiento, no hay duda. Uno planta, otro riega, pero Dios da el crecimiento. Entonces, ¿qué dice? La conclusión, la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Otras traducciones dicen la palabra de Cristo. Buenísimo, esa es la misma, porque Cristo es la palabra. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. Profecía, profecía tremenda, ¿verdad? Salmo 19, 4. También digo, versículo 19, ¿no ha conocido esto Israel? Y se acuerdan lo que dijo el hermano Jacobo, muy ciertísimamente, como en los viajes misioneros de Pablo. ¿Dónde iba primero? Primero iba a las sinagogas, primero iba con los judíos. Y cuando no escuchaban ellos, entonces se iba con los gentiles, ¿verdad? Sí. Lo estaba enseñando en el primer viaje misionero, en el segundo, es igual. Primero con los judíos, eso es lo que hizo. O sea, Dios tiene su preferencia, ni modo. Ese es su pueblo, se portó mal y todavía lo quiere hasta ahorita, hasta este momento, lo quiere redimir, pero necesitan obedecer a Cristo. Ese es el plan de Dios. No se van a salvar por su linda cara. Se van a salvar cuando crean, oigan, entiendan y se decidan hacer lo que tienen que hacer. Entonces, ¿por qué Dios se fue con los gentiles? Fíjate bien lo que está diciendo. Yo os provocaré a celos, versículo 19, con un pueblo que no es pueblo. O sea que a los ojos de ellos, ese pueblo no es nada. Él está diciendo, a esos son los que yo voy a ir a traer. Esos son los que yo voy a ir a traer. Un pueblo insensato os provocaré a ira. ¿Cómo consideraban los judíos que creen en un solo Dios
a los gentiles, que eran politeístas, que eran paganos, que adoraban a imágenes y cuerpos y animales y toda clase de dioses, tenían un dios para cada cosa. ¿Qué pensaban ellos de él? Lo subestimaban, ¿no? Eran la escoria de la sociedad, del mundo. No eran tan buenos como ellos. Y ser cristiano, mire, somos el tesoro del Señor, somos la niña de sus ojos, somos reyes y sacerdotes, pero somos humildes. Pero somos humildes porque sabemos que somos vulnerables. Sabemos que podemos perder. Isaías dice resueltamente, debemos ser agradecidos. Fui hallado de los que no me buscaban. Jesús, fui hallado de los que no, nadie le estaba buscando a Dios, pero Dios aventó su palabra parejo y ahí fue hallado. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Hoy, ¿verdad? Hace un rato, recibí un mensaje aquí en el celular. Y el mensaje me dice, doctor Jason, necesito que me ayude porque tengo problemas con mis muelas del juicio. ¿Sí? Entonces, obviamente una llamada equivocada, ¿no? Número equivocado. Entonces yo le contesté, número equivocado. Pero si a usted le interesa encontrar juicio, me gustaría compartir la palabra de Dios con usted, entre paréntesis, la Biblia. Me contestó, no sé ni quién es. Me contestó. No tengo una Biblia conmigo, pero usted me puede contar. Ahí está. Ahorita terminando, ya sabe lo que tengo que hacer, ¿verdad? Le voy a preguntar si puede conseguirse una y si no, se la mando. O que baje la aplicación, ¿verdad? Baje la aplicación, es todo lo que tengo que hacer, ¿verdad? Eso es así de fácil. Baje la aplicación, la Biblia y vámonos a estudiar, a ver si se abre. Yo no tengo ni la menor idea de quién es, pero tenemos que fui hallado los que no me buscaban. Tenemos que entender eso, hermano, entender eso. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. ¿Cómo llegaste tú a conocer el Evangelio? ¿Andabas buscando o te encontraron? Dime. Raúl, Víctor Armando, Edwin, dime, ¿cómo te encontraron? Hermano, a mí me Tú lo andabas encontraron. ya buscando. A ver, Raúl. No, a mí me encontró el Señor porque yo más bien lo tenía olvidado, pero el Señor en su amor infinito y grande me halló y me llamó a proclamar su palabra, que es lo que muchas veces no hacemos. Primero, a escucharla, como lo estamos haciendo en este momento, y segundo, a anunciarla. Tenemos el primer paso y lo estamos dando, que es escucharla, pero nos falta dar el segundo. Bien, Raúl. ¿Danis? Y yo tengo una amistad desde hace años, desde que yo era niña, con una amiga que se llama Anita. Entonces ella empezó a ir a la iglesia de Cristo. Entonces un día ella me invitó, eso era cuando estábamos pues, en el centro, por la Torre Sofitasa, por allá. Y fui, escuché a Gustavo predicar y ahí empecé, pero fue una conocida de aquí de la casa que ella empezó a ir y me invitó un día y me gustó porque yo no asistía a la iglesia. Yo soy, mi familia, mi mamá era católica y eso era arraigado aquí, pero a mí nunca me llamó la atención eso de las imágenes y nada de eso. Y a mí me gustaba la Biblia y leerla, pues no la entendía, pero la leía. Y un año, como 2 años que la leía completa y a todo eso me gustaba a mí. Y ella me llevó y ahí me sentí tan a gusto también, como no me sentía en la iglesia católica, que yo dije, me quedo.
Ese fue mi llamado. Y Mira, a partir de ahí, entonces te fueron a buscar. Fui hallado los que no me buscaban. ajá, Eso es lo que exacto, quiero establecer. me fueron a buscar exactamente. Me vinieron a buscar y yo fui. A mí me podrían haber mandado uno de pies bonitos, así como Jacobo, pero en vez de mandar una pelirroja preciosa, jovencita, que se convirtió en mi esposa, ¿verdad? Y me convirtió antes de casarnos. Pero yo andaba buscando otra cosa completamente. Pero Dios es grande conmigo y así es como trabajó. Víctor Armando, tú sí andabas buscando la verdad? Porque Amén, no sé hermano, si lo gracias. estaban buscando, pero Bueno, tenemos bonitos recuerdos, haber encontrado al Señor, de haber estado una vida perdida en el mundo. Fui encontrado en la casa de mi hermano y me invitaron para la iglesia. Y cuando fui a escuchar la palabra de Dios, entonces ahí decidí bautizarme. Ahí fui añadido a la iglesia del Señor. Bueno, pasaron unos momentos muy felices escuchando la palabra con los hermanos. De ahí comenzó ya una carrera, una lucha constante, fuerte. Caía, pero me levantaba, caía, me levantaba, caía, me levantaba. Un año estaba así, hermano. Un año luchando con los vicios, con los deleites del mundo. Yo tenía muchos vicios, yo tenía muchos apetitos. se apagó su micrófono. Un año después de estar menospreciando la sangre de Cristo, un año, hermano, me conquisté y desde ahí sigo fiel al Señor. Gracias a Dios que me mantuvo firme y sigo para adelante como todos ustedes, mi querido hermano. Muchas gracias. Bien, qué bonito, ¿no? Fíjate bien cómo funciona. Dayana, Edwin, Lisbeth, Sergio. Bueno, yo la verdad, buenas tardes, buenas noches a todos. Yo era muy chiquita cuando llegaron a casa y entonces mi mamá comenzó a estudiar con el hermano Osvaldo Rodríguez. Yo tenía 8 años y estuvieron estudiando por un tiempo. Mi mamá no, cuando el hermano Osvaldo se tuvo que ir a San Felipe. Entonces mi mamá quedó demasiado triste porque él se fue y ella no fue más a reunirse, pero tampoco se había convertido. Sin embargo, yo tenía 8 años en ese tiempo y yo siempre le rogaba, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia, vamos a volver a la iglesia. Y yo quería siempre, pero ella se alejó y yo era pequeñita. Yo no podía por mis propios medios volver. Y al tiempo volvió Osvaldo y la volvió a buscar y después estuvieron hablando con el hermano Pedro Andrade. Después llegó Yalmar y estudió con ella, estudió conmigo y yo le rogaba a ella que nos bautizáramos. Ya yo tenía 12 años. Y hasta que tanto le rogué, hasta que ella accedió a bautizarse y nos bautizamos las dos. Y de ahí para acá, bueno, una vida bueno, sirviendo al Señor en todo lo que se ha podido y como dicen todos, con caídas y levantadas, pero aquí estamos. Gracias a Dios porque puso varios siervos que trabajaron con mi mamá, que era como que bastante dura. Y bueno, conmigo que me enamoré desde el principio. Y ahorita con lo que usted estaba diciendo de la persona que le envió ese mensaje equivocado, nosotros no sabemos por ahí quién está clamándole a Dios para que tenga misericordia de esa persona. Hay mucha gente en el mundo que está buscando a Dios, pero no sabe cómo encontrarlo. Y Dios pone por el otro lado en el corazón de nosotros acercarnos hacia las personas y hablarle. Nosotros no sabemos cuál es el terreno fértil que puede estar deseando que alguien le dé un mensaje de parte de Dios. Y así como Cornelio estaba por un lado, era un hombre temeroso y oraba al Señor, y el Señor le escuchó.
aunque era un gentil. Y por el otro lado, el Señor estaba también mostrándole a Pedro que ya todos los gentiles podían ser parte también de ese pueblo, pues. Entonces, así mismo pasa ahora, como en ese episodio. Por un lado, Cornelio orando, por el otro lado, Dios mostrándole a Pedro a dónde tenía que ir, y así pasa con nosotros. Gente por ahí como ese que le escribió el hermano Roberto, de repente con una dificultad, y en medio de esa dificultad clamando a Dios, y entonces Dios pone al instrumento, a su obrero, para que vaya y hable con esa persona. Y también estaba leyendo por ahí, creo que Juan 6:44, si mal no recuerdo, dice que Dios los trae hacia Él a las personas. Déjame leerlo aquí, dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces a mí esto me parece pues bastante, bueno, Dios sabe, Dios quiere, y a quien Él quiere, Él lo va a ayudar a llegar, y Él ve los corazones de las personas, así como Cornelio, que están buscando, y Él los va a traer, de alguna manera los va a traer a esos que están por ahí entendidos buscando a Dios. Creo que me extendí mucho. No, nada. Al contrario, qué gusto de escuchar. Gracias a Dios. ¿Quién más? Lisbeth. Bueno, yo era como quien dice, católica, romana y apostólica. Entonces yo iba a misa los domingos, me gustaba ir cuando la iglesia católica hacía las paraduras, paraba temprano, como a las 5. Y bueno, me gustaba, y claro, como todo, pues uno, que si las imágenes y esas cosas, ¿no? Y después, nosotros éramos vecinos de Juan Díaz y de Yalmar Paredes, que ellos también vivían por mi casa materna. Entonces, bueno, yo hablaba con ellos y eso. Y Yalmar un día, pues bueno, me predicó bastante, estuvimos estudiando. Y bueno, ahí fue cuando también vi una película, no recuerdo si era en medio de que estudiaba con él la palabra, vi una película, creo que era del exorcismo, algo así. Y entonces me entró mucho, y recuerdo que tenía la duda de que por el escapulario era que había unos espíritus, y entonces yo le preguntaba a Yalma, por algo físico se puede, y bueno, hablamos de la película, entonces él me explicó, y es a través de la palabra, a través de la Biblia, y eso me gustaba mucho, que con la evidencia, ¿no? Con la Biblia, con la palabra de Dios, él me explicaba las cosas, y en ningún momento pues había contradicción, y eso me agradó mucho, y bueno, y así que fue que me bauticé como a los 17 años, y bueno, gracias a Dios aquí también, igual que ustedes, con altos y bajos, pero el Señor pone en nuestros corazones el seguir, ¿no? El seguir adelante para que Él sea glorificado, para que Él transforma nuestras vidas, y a través de eso Él se lleva la gloria y la honra. Así fue. Amén, 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 amén. Dios es muy grande y paciente con nosotros, ¿verdad? No hay duda. Así es. Imagínate, yo adorando imágenes y Él todavía queriendo reconciliarse conmigo. Y hallado a los que no me buscaban. ¿Qué dice Edwin? Sergio, Edwin y Jacobo, ya que sean completos todos, sean 5 minutos cada uno, o 3, o 2. Bien, hermanos, pues yo prácticamente nací casi en la iglesia. Mis padres ya, bueno, ellos eran sectarios, pertenecían a una iglesia que se llama del Nazareno, pero a base de ir estudiando, mi papá se dio cuenta de la iglesia de Cristo y empezó a buscar, porque no sabía cómo era la doctrina, y tuvo que caminar mucho tiempo. Estoy hablando por ahí de 1974.
Entonces, yo nací en el 1976, entonces mi papá ya prácticamente ya era de la iglesia. Pues yo así crecí hasta la edad de 7, 8, 10 años, cuando mis abuelos que pertenecían a la iglesia presbiteriana me llevaban con ellos y pues empecé con dudas, ¿verdad? ¿Por qué cuando iba con mi papá y era cantar solamente y allá no, allá había instrumentos de música, había mariachi, había marimba y de todo, ¿verdad? Y se me hacía muy agradable y eso se me metió en la cabeza. Dije, ¿por qué? ¿Por qué allá y acá con nosotros no? Y yo le preguntaba a mi papá, decía, ¿por qué? Y él me explicaba, pero como no le ponía la suficiente atención, pero eso me llevó a investigar y empecé ya a los 13 años a comprender, ¿no? Cuál es el plan de salvación. Mi papá tenía muchos libros y pues un gran ejemplo de mi papá porque yo lo veía siempre estudiar. En la mañana, mediodía, en las tardes, siempre con la Biblia o cualquier otro libro. Y él decía, cualquier libro te va a ayudar a entender muchas cosas. Pues decidí también a tomar ese hábito de leer y empecé pues muchos libritos que él tenía ahí. Y ahí fui entendiendo el plan de salvación y cómo Dios pide que le adoremos, los dos pactos, empezar a entender y a comprender eso, y pues ya me llevó a entender el por qué, cómo tenemos que adorar a Dios, no como uno quiere, sino como la Biblia o como la palabra lo dice, ¿no? Entonces entendí que realmente pues la adoración tiene que ser conforme a la palabra de Dios y me llevó a bautizarme. A mis 14 años fui bautizado y pues de ahí para adelante pues como hizo mención la hermana, ¿verdad? Tropiezos y eso, pero siempre nos hemos levantado hasta el día de hoy y pues me separé un tiempo, hermanos, como de 18 años a 22 años. Me di unas vacaciones para el mundial y pues como joven no quería experimentar algunas cosas, pues, pero no, hermano, ya uno ya tiene la semilla, ¿no? En uno, y pues dije, esto no es lo mío, y lo mío es esto, y pues decidí enfocarme más, y el de los 23, 24 años en adelante, ya con toda seriedad, ya enfocándonos más en lo que es la palabra de Dios. Pero así, hermano, yo nací casi en la iglesia, todos mis hermanos, toda la familia, y hasta el día de hoy todos somos cristianos, gracias a Dios, nadie se ha ido a por otro lado. Gracias a Dios, se vea todo de mi parte, ¿no? Sí, muy bien. O sea, instrúyele al niño en su camino y cuando sea viejo no se apartará. Ya está viejo Edwin, ya se está apartando. Gracias a Dios. Ya era hora. Hermano, que sigamos firmes hasta el final, ¿verdad? Y podamos decir un día he peleado la batalla, ¿no? Eso es la meta que creo que todos los cristianos debemos anhelar, ¿no? Que el día que estemos ya yéndonos, pues digamos, pues ya luché, ya me esforcé, ¿no? Una lucha, no hay duda, pero aquí estamos. Con la ayuda de Dios todo se puede, todo lo puedo. Falta quién, Sergio y Jacobo. ¿Yo? Sigues. ¿Cómo fue? Bueno, yo desde chico, desde guagua, a mí me llevan a la iglesia, pero era una iglesia pentecostal. Y yo fui criado en una iglesia pentecostal hasta como los 11, 12 años estuve yendo a la iglesia pentecostal. Y de ahí, obviamente, después de la adolescencia, me alejé de Dios. Y después en el 2010, yo conocí a la Carlita, y la Carlita, obviamente, ella ya pertenecía a la Iglesia de Cristo. Ella fue bautizada en el 2001, el mismo día y el mismo año que la Liz. Son mellizas, se podría decir.
Y yo en el 2016, en octubre del 2016, yo me bauticé, pues después de que la Carlita me estuvo insistiendo de que fuera a que la acompañara a la iglesia, yo creo que como 3 años me decía todos los domingos, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y ese domingo fue como muy raro, porque yo le dije, vamos a la iglesia. Y fuimos a la iglesia y claro, yo estuve como 2 meses participando en la iglesia y todo el tema como de oyente, de visitante. Y al segundo mes de ya estar asistiendo, yo me bauticé, y eso ya hace en el octubre del 2016, como le había dicho. Eso como y me bautizaron al tiro, o sea, yo dije que me quería bautizar y me bautizaron al tiro. Pues terminó el servicio, yo me acuerdo que terminó el servicio y nos fuimos a la piscina de mi suegro. En ese entonces, octubre acá igual hace frío, y que no la pensaron 2 veces, pues me fueron a bautizar al tiro. Así que ese fue y bueno, de ahí que hemos seguido adelante, pues no, de ahí ya no nos hemos apartado nunca. Yo creo que faltar a servicio, yo creo que hemos faltado como 3 domingos por X razón, pero lo hemos mantenido bien firme. Así que ha sido muy bueno este tiempo que hemos pasado y la experiencia que hemos tenido Hermano, en estoy en este pasaje. Y apenas termine la clase, yo te llamo, ¿ya? Así que eso, pues, es mi historia del bautizo mío. La Carlita me ayudó a ver la luz. Dios es muy bueno contigo como conmigo. Te mandó una muchacha guapa Sí, amén. que te convenció. Mira qué amoroso es Dios, qué tremendo es nuestro Dios. Amén. Sabe cómo llegarnos al corazón. Así es. Seguramente cocina bien, seguramente. Hay cosas a mirarme nomás. Cocina bien y cocina harto. Arte, bueno. ¿Qué más quiere uno? Caray, Dios es grande. Amén. Jacobo, terminamos contigo, aprovechando el viaje. Me queda 1 minuto. No te oigo. No te oímos. Cuando era niño, mi mamá me llevaba a la iglesia, allá en Cusco, en Perú. Y luego regresamos a Lima y seguíamos yendo a la iglesia, pero era una iglesia evangélica. Y yo crecí entonces en esa iglesia evangélica. En ese tiempo se leía bastante la Biblia porque no había televisión. Bueno, los ricos tenían televisión blanco y negro y radio también no tenía casi la gente. Y entonces podíamos leer la Biblia más. Y no había pues internet tampoco, ¿no? Ni celular. Pero ya me hice más joven y ya conocí a la iglesia del Señor y tomé mi decisión entonces de seguir a Cristo en la manera bíblica. Y desde entonces estoy siguiendo al Señor. Después que yo me bauticé, al tiempo, bauticé a mi mamá, a mi papá, a mi hermano Juan Pablo, a mi hermano Jorge, mi hermano Moisés. Y luego nos separamos porque ya crecimos y estamos en diferentes lugares siguiendo a Cristo. Estoy contento de seguir al Señor con mi esposa, con nuestros hijos. Y la vida cristiana es una
carrera hermosa y he tenido luchas muy fuertes, pero la palabra de Dios nos enseña que Cristo murió por nuestros pecados y que en Él hay perdón, en Él hay salvación. Y trato entonces de seguirle. Espero un corto tiempo más. Gracias, hermano Roberto. Gracias a todos ustedes. O sea, se cumple lo que dice la palabra, ¿no? Se cumple claramente. Fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Dios es muy grande y sabe exactamente cómo llegar a cada uno de nosotros. Y que se bendiga su palabra. Bueno, vamos a terminar ahí. Ya nos pasamos 3 minutos. Vamos a pedirle al hermano Raúl Molina que nos despida en oración. Y Edwin hace el resumen. ¿Qué entra? ¿Está bien, Edwin? Del 11 al 21. Y Víctor Armando, prepárese para la clase del capítulo 11, porque yo no la sé dar, ya sabe que usted es el jefe ahí. Bien, hermano, estamos con el resumen. Listos. Oremos, hermanos. Gracias, Padre Santo, por este día, por esta reunión, Señor, en donde nos nutrimos de tu palabra. Te damos gracias porque sabemos que nos escuchas, Señor, y hoy te pedimos por los hermanos que están aquejados en su salud, Señor, para que tú, con tu poder infinito y lo misericordioso que eres, Señor, con nosotros, que nos llamaste de la oscuridad a la luz, Padre Santo, que nos trajiste, Señor, de la mano para estar contigo, Señor. Gracias te damos por tenernos en comunión a través de este medio, Señor, para escuchar de tu palabra, para aprender cada día de ti y sobre todo lo más importante, para ponerlo en práctica y llevarlo a nuestras vidas a cada momento, a cada instante. Te pedimos, Señor, que sanes a nuestro hermano Beto, a los hermanos que tanto necesitan de sanar, Señor, su cuerpo, sanar su espíritu, Señor, para que juntos, Señor, podamos escuchar y proclamar tus alabanzas, proclamarte, Señor, tu palabra, llevar tu mensaje a otros, Señor. Gracias, no cesamos de darte las gracias por todo lo que nos das, Señor, porque sabemos que tú nos escuchas, Señor, sabemos que tú estás cada día a nuestro lado, que estás en nuestras vidas, que nos enviaste el Espíritu Santo para que morara en cada uno de nosotros, Señor. No permitas, Padre Santo, que se adormezca ni que nosotros lo sepultemos en nuestras vidas, Señor, sino que cada día florezca, Señor, tu luz, que florezca, Señor, tu poder, que seamos la sal del mundo, Señor, para llevar ese mensaje de salvación a otros, como así nos llegó a nosotros. Gracias te damos, te rogamos, Señor, que siempre vele por la salud de nuestro hermano Roberto, para que nos siga orientando con sus mensajes, Señor, y nos siga llevando cada día más tu palabra a nosotros y a otros que necesitan de ella, Señor. Gracias te damos y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. 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 Los que Dios te puedan,